Lo empezamos a trabajar en el 2014, si no recuerdo mal. Se hizo un homenaje en el Teatro de la Zarzuela a los 10 años que falleció Antonio Gades. Fue una reposición dura e intensa. Recuerdo bastante ensayos por la mañana, por la tarde, pero con muchas ganas. Los personajes solistas llevan como más el peso, aunque aquí es importante todos y cada uno de la compañía. Afronta siempre con mucho respeto hacia el maestro, siempre bajo la dirección de Esther Arauzo. Nos guía y nos transmite toda la escuela que era Antonio Gades, su estilo, cómo él veía la danza. Es una responsabilidad grande porque es el papel que interpretaba Antonio Gades. Entonces siempre está esa figura que siempre intento alcanzar, ¿no? Un gusto enorme interpretar esta obra y interpretar este papel. El reto siempre en las obras de Gades ya no es solo formal, en aspecto formal de baile y de pasos de baile, sino muy el interpretar un papel, el aspecto dramático. Entonces ahí es donde dedicamos gran parte del trabajo y de los ensayos que tenemos antes de cada función. Sí, he tenido la suerte de venir varias veces y tenéis una temporada genial con mucha danza programada, así que es una alegría enorme para todas las compañías de danza que tenemos la oportunidad de venir. Os animo a que sigan programando mucha danza aquí en Terrassa.